Con el propósito de entregar el consejo de la autoridad de la palabra de Dios, presentamos su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta. Para la gloria de Dios y para la edificación de nuestras vidas. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, versículo 17. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-Perasim, y allí los venció David, y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corrientes impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-Perasim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Yezer. Dios bendiga esta poderosa y eterna palabra de Dios. ¿Por qué el título del mensaje? Se lo decíamos antes de iniciarlo, antes de ir a la pausa musical: la fortaleza. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. David, un joven de 17 años, entregado en las manos del Señor. Cuando este joven, hijo de Isaí, fue elegido por rey, hubo una historia antes y después. La historia de antes era de un joven que nadie conocía, que nadie tomaba en cuenta en ir a la guerra o marchar o sobresalir de sus 8 hermanos. Porque ciertamente de una de otra manera David era un hombre o un joven de 17 años más o menos, tímido, que lo único que deseaba era cuidar del rebaño de su padre, protegiéndolo, guardándolo. Pero ahí se empezó a forjar el hombre de Dios. Porque si en lo poco eres fiel, las escrituras son claras cuando dice: sobre mucho te pondré. Por lo tanto, David, un joven que a lo mejor podría haber hecho muchas otras cosas, lo único que deseaba es agradar a su padre. Y por lo tanto, el cuidar y proteger su rebaño estaba agradando al corazón del Padre. Porque ciertamente lo que estaba ahí no era el sacrificio de David, no era algo que él había construido, sino era algo que su padre había construido para ellos como familia, el ganado. Por lo tanto, David estaba ayudando ¿a qué? A cuidar lo que su padre se había sacrificado con el tiempo para tener. Y David, un joven que ciertamente no deseaba más que eso, que no le aplaudieran, que no le dieran palmetacitos en la espalda, que no lo elogiaran, que no lo aplaudieran cada vez que pasara. No, era un hombre tímido que ahí estaba cuidando el rebaño de las ovejas. Pero llegó un tiempo en que sus hermanos tuvieron que ir a la guerra contra los filisteos, una nación que toda la vida fue de guerra contra Israel.
La palabra del Señor nos enseña que su padre Isaí manda a este jovencito a ver a sus hermanos allá en la guerra, a ver cómo estaban, si estaban bien, si estaban mal, si necesitaban algo. Su padre, preocupado también por sus otros hermanos, quería saber cómo realmente se encontraban ellos, porque para cualquier padre que su hijo fuera a la guerra o siquiera estuviera en el servicio militar o en estos tiempos, sería preocupación para uno como padre, porque no sabe qué dará el sí el día para ellos. Y la seguridad era que David fuera, entregara un presente a quien estaba a cargo de sus hermanos y viera y le llevara alimento a sus hermanos y trajera noticias a su padre. Pero este joven se encontró con una historia que a lo mejor ni siquiera él tenía pensado encontrarse, y se encontró con una batalla, con una guerra que ciertamente para un joven de 17 años debería temer, debería asustarse, debería tener miedo, pero fue todo lo contrario. Algo estaba sucediendo con David. Había un joven lleno de vida, lleno de ambiciones, lleno de deseos, lleno de continuar y agradar a su padre, pero ciertamente se transformó su corazón y su mente, porque cuando llegó allá vio a sus hermanos, les llevó los presentes, pero también vio una situación de al Dios a quien él servía, porque no solamente él estaba sirviendo a su padre, sino también a Jehová de los ejércitos, al león de la tribu de Judá, al Dios de Israel. Y aparecía de repente un hombre que medía más de 3 metros e insultaba al pueblo de Israel, diciéndole: vengan, luchen contra mí, y el que venciere, si yo fuere derrotado, nosotros seremos sus siervos. Pero si nosotros los derrotamos a ustedes, ustedes serán nuestros siervos. Y este hombre hablaba con una seguridad tremenda. Sabía él que iba a derrotar a cualquier enemigo de Israel que se le pusiera delante. Y cada vez que este hombre salía a ofender a los escuadrones de Israel, al ejército del cielo, dice que todos tenían miedo y retrocedían. Estamos hablando del rey Saúl, estamos hablando de generales, estamos hablando de capitanes, estamos hablando de hombres que se formaron en la guerra, pero aún así temían. Pero este joven escuchó y empezó a colocar más oído a lo que estaba sucediendo allá abajo en el terreno de la batalla, y dijo: ¿y quién es este incircunciso que viene a ofender al Dios de los escuadrones celestiales? ¿Quién es? Él estaba preguntando por qué temen, por qué le tienen miedo. Estaba en su corazón diciendo: si Dios está con nosotros, ¿por qué temerle a Él si Él es hombre? Y la palabra del Señor dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Tremendo. La confianza no la tenía en él. Él sabía que cuando estuvo al cuidado del ganado de su padre, de la protección de ellos, había algo que le protegía a él también. Cuando venía las fieras del campo a robar alguna de las ovejas, dice él en uno de sus discursos delante del rey, que le iba, lo seguía, lo hería, y si él volvía a atacar nuevamente, llegaba nuevamente David, dice que lo mataba. No le daba una tercera oportunidad, solamente una segunda. Y la palabra dice: este incircunciso será como uno de ellos. Por lo tanto, encontramos el aliciente que David tenía, era que el Señor Jehová estaba con él, y él lo entendía así. Él sabía que si le vencía a aquel gigante, no iba a ser él, sino iba a ser Dios en él. Eso es lo que tenemos que entender nosotros. Cada vez que se nos presentan batallas, cada vez que se levanta el enemigo, cada vez que envía a sus ejércitos, a sus escuadrones, cada vez que envía a sus principados, sus potestades, tenemos que tener la seguridad
de que no vamos a ir a luchar nosotros, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades que vagan por el aire. Por lo tanto, si nos acorazamos, nos protegemos, nos guardamos, nos cercamos en Cristo Jesús, la Escritura dice: más grande y más poderoso es el que está en mí que el que viene contra mí. Aún me dice: aunque el enemigo viniere como río, Jehová levantará bandera delante de él. La seguridad no debe estar en nuestra capacidad, no debe estar en nuestros pensamientos ni en nuestro corazón. La seguridad tenemos que tenerla en Cristo Jesús, Señor nuestro, el único Dios real y verdadero. No hay otro. Hay muchos dioses, hay muchas naciones, hay muchos pueblos que tienen sus dioses, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hecho hombre. Por lo tanto, declaramos que la presencia del Señor, si está con nosotros, no debemos temer mal alguno, porque su vara y su cayado nos infundirán aliento. Se da cuenta que cada vez que usted va a la palabra del Señor, va a encontrar paz, va a encontrar consuelo, va a encontrar armonía, va a encontrar lo que estamos diciendo nosotros ahora: el refugio, que es nuestro único y sabio Dios. La Escritura dice en el libro de Deuteronomios, capítulo 32, versículo 18: de la roca que te creó, te olvidaste. Te has olvidado de Dios, tu Creador. Por lo tanto, las Escrituras declaran que Jehová es nuestra roca. Él es nuestra roca. No hay otro, no hay otro, no hay otra roca para nosotros. Es Jehová nuestra roca. Por eso que la Escritura es clara cuando dice: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, ellos temieron. Los filisteos sabían quién era David. Los filisteos se habían guiado por una carrera delante de David. Ellos habían con los años aumentado el temor delante de David. Ellos sabían quién era David. No era un aparecido, no era alguien que apareció y listo y vamos. No. Él estaba siendo ministrado por la presencia del Espíritu Santo, por la presencia del Dios Altísimo, el único Dios real y verdadero. Ellos lo sabían, David también lo sabía, y esa es la seguridad que él tenía. Por eso que la Escritura dice: y oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Miren, no solo unos pocos. Dice la Escritura: y subieron todos los filisteos. No quedó ni uno solo. Subieron todos los filisteos a buscar a David, para destruirle, para matarle, para hacerle desaparecer, para borrarlo del mapa. Pero la presencia de Dios es clara. No se quedó ninguno. Todos sus enemigos se levantaron para tener que destruirle, para tener que borrarle, para tener que deshacerle. Y esto sucedió cuando David fue ungido rey. Pasaron como 18 años de la promesa que se le había hecho a David, del ungimiento espiritual que se le había hecho a través de Samuel y el cuerno de aceite. Pasaron como 18 años cuando los hombres de Israel dijeron: tú eras el que nos sacaba la guerra, a pesar de que Saúl era nuestro rey. Por lo tanto, hoy queremos que tú tomes el mando y que seas nuestro rey. Los filisteos los escucharon, lo oyeron, lo supieron, y por lo tanto ellos lo único que deseaban, que esto no se cumpliese. Pero la palabra del Señor es clara. Todos querían que David no alcanzara el reinado. Por eso que se levantaron todos para destruirle. Y cuando David lo oyó, porque él también estaba escuchando lo que los filisteos realmente deseaban de él, destruirle, deshacerse de su vida. Y dice que cuando lo oyó, él descendió a la fortaleza. ¿Quién es la fortaleza? ¿Quién es la roca? Jesucristo, nuestro único Señor y Salvador.
y él descendió a esa fortaleza a protegerse. Los filisteos representan todo lo malo que puede haber, los escuadrones, todo lo que el enemigo le pueda lanzar. Eso representa la nación de los filisteos, nuestros enemigos que nos absorben muchas veces, que muchas veces nos hacen llevar nuestra mente y nuestro corazón a cualquier otro lado y no al corazón y a la mente del Dios Altísimo, porque desviamos nuestra mente, porque muchas veces entramos en el juego de los enemigos de Dios. Y no me diga que es así, porque yo lo sé, porque lo veo cada día en mi trabajo. Hombres y mujeres de Dios que se pervierten lamentablemente en las bromas, en las bromas de doble sentido de sus colegas. No son fuertes, no son vencedores. Y no son vencedores, ¿por qué? Porque ellos no se acorazan, no se protegen, no descienden a la fortaleza, no descienden a protegerse ahí en Jesucristo mismo. Creemos que con nuestra fuerza y nuestra capacidad vamos a ser vencedores, pero no es así. Si Jesucristo no está con nosotros, no podemos hacer absolutamente nada. Si Dios es por nosotros, su palabra dice: ¿quién contra nosotros? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esa es la seguridad que debemos tener nosotros. El enemigo se levanta con fuerza, con principados, con potestades. Se levanta con pensamientos que muchas veces nos doblegan. Por lo tanto, es difícil poder vencer. Pero su palabra dice en 2 Samuel capítulo 22, versículo 2, dijo: Jehová es mi roca. Él lo dijo: Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Jehová es mi roca y mi fortaleza y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia tú me libraste. Esa es la confianza que debemos de tener. Cada vez que descendemos a la fortaleza, tenemos que humillarnos ante la presencia del Señor. Tenemos que doblegarnos. Es la única manera de vencer al diablo. Es la única manera de vencer esos espíritus que muchas veces nos atormentan con conflictos emocionales, espirituales y financieros. Porque el enemigo, ya lo decíamos al principio de este programa, vino a matar, a robar, a destruir, a dividir. Pero Jesucristo, la roca eterna, vino a deshacer las obras del diablo. Cuando el enemigo te va a querer destruir, cuando alcances un nivel espiritual, como lo hizo David. David a los 17 años fue vencedor. David lo único que deseaba es que el Señor Jehová estuviera con él. Él sabía quién era. Por lo tanto, cuando fue ungido como rey después de 18 años, más o menos a los 30 años, dice la palabra que lo supieron los enemigos y lo único que querían era destruirlo. Eso es lo que pasa con el diablo. Que cuando tú alcances un nivel espiritual, cuando tú empieces a crecer, el diablo te va a buscar de una de otra manera. Va a mandar a sus enemigos, a sus huestes, a sus principados, a sus potestades, y lo único que va a querer realizar es destruirte. No te va a dar ninguna oportunidad. Por eso que tienes que descender a la fortaleza, tienes que guardarte y esconderte en la roca eterna que es Jesucristo nuestro Señor. ¿Cómo se puede descender a esta fortaleza? Pues bien, doblegando nuestras vidas al Señor Jesucristo, humillándonos ante Él, confesando con nuestros labios que no somos nada, confesando con nuestros labios que si Él no está con nosotros no somos nada. Él es el tesoro escondido en nosotros. Descendemos a la fortaleza, nos humillamos y le rogamos al Señor que nos ayude cada día para que nuestro ego, nuestro orgullo tenga que ser vencido en Cristo Jesús. Porque vuelvo a insistir, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros?
Por lo tanto, declaramos que cada vez que descendemos a la fortaleza, estamos diciendo que nos humillamos ante el Señor. Mire, un hombre que empieza su día orando, doblegándose, presentando un clamor, doblando su rodilla, es un hombre que termina su día de pies y en victoria. Tenga esa seguridad. Usted empieza su día doblegado delante del Señor de rodillas, clamando, es porque va a terminar su día de pie y en victoria. Lo creo, lo declaro, aleluya. Así es, lo he visto en mi vida, lo he visto en la vida de mi familia, por lo tanto declaro esa seguridad. Cuando usted desciende, es cuando usted desciende a la fortaleza, cuando deja toda su humanidad, toda su carnalidad, todo su materialismo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Porque todo Él nos concede. ¿Quiénes somos nosotros y qué hemos hecho para obtenerlo todo? Yo he trabajado, me dirá usted, pero ¿y si no hay salud? ¿Qué pasaría con usted? Y si no hay un soplo de vida, ¿qué sucedería con usted? Entonces esto es una cadena. Para que usted llegue a obtener lo que tiene, hay una cadena que le guió. Y esa cadena tiene por nombre Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. ¡Aleluya! Esa es la cadena que está formada en usted. Por lo tanto, si no hay vida, no hay salud. Y si no hay salud, no hay fuerza. Y si no hay fuerza, ¿cómo usted me podría decir que va a trabajar para tener todo lo que tiene? Cuidado. Cuidado con su pensamiento y cuidado con su hablar. Descienda a la fortaleza. Descienda, ay, sus enemigos vienen, pues descienda a la fortaleza. No crea que usted los podrá vencer con su capacidad y con su sabiduría, porque es imposible. Porque esta lucha no es carnal, no es física, no es material, es en el Espíritu. Y mientras Dios esté en el Espíritu con usted, usted será más que vencedor por intermedio de aquel que le amó primero. Descienda a la fortaleza, descienda a la roca que es Jesucristo. Cúbrase, protéjase, cérquese ahí. Y no solamente usted, sino también a su familia, sino también a su entorno. Y verá que en medio de la adversidad, Dios siempre extenderá su mano y asiará de usted y le levantará. Si el justo 7 veces cayere, las 7 veces lo levantará Jehová. El enemigo puede contra usted, pero no puede contra el que le protege, contra la roca, contra su refugio. Porque hay alguien que le está refugiando, hay alguien que le está protegiendo, hay alguien que es su fortaleza, su amparo, su abrigo. Hay alguien, su palabra lo dice el Señor en el Salmo: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tenga la seguridad de que así será por siempre. Por eso que tenemos que despojarnos para correr más rápido, para caminar más rápido hacia la fortaleza. Tenemos que despojarnos de las cargas, de las mochilas, del pecado, de la sociedad, del hablar mal de su prójimo. Tenemos que deshacernos de todo lo que tenga por nombre pecado, de las mentiras, de los engaños, de las falsedades, de la hipocresía, y tomar el nombre de Jehová en vano. Tenemos que deshacernos de todos estos espíritus que muchas veces nos alcanzan. Tenemos que deshacernos del orgullo, del ego, que solamente buscamos lugares de privilegio para que nos aplaudan. David buscó un lugar de privilegio no para que le aplaudieran, sino porque él no quería que ofendieran al Dios de los escuadrones celestiales. Y él luchó para que ese hombre que medía más de 3 metros no se volviera a levantar para ofender al Dios nuestro. Levántese, anímese, fortalézcase, descienda a la fortaleza que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Refúgiese ahí, descienda ahí. Descender es bajar. Es que esta humanidad tenga que ser muchas veces avergonzada, si es posible. ¿Y cómo puedo hacerlo? Pues doblando mi rodilla y declarando que solo no puedo, que la capacidad que tengo se lo debo todo a nuestro Señor Jesucristo. Te bendecimos en este mensaje y declaramos que este mensaje trae vida en medio de la muerte, bendición en medio de la maldición. ¡Aleluya! A ti que estás pasando por momentos duros,
quiero bendecirte. A ti que estás llorando ahora mismo sin consuelo, quiero animarte y llevar esta palabra de aliento que termine todo tu sufrimiento. En el nombre de Jesús, amén. A ti que las dificultades ya te ahogan, quiero bendecirte. Y a ti que estás pensando abandonarlo todo, quiero animarte y enviarte esta palabra de aliento, declarando sobre ti tus bendiciones. En el nombre de Jesús, amén. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misericordia del Señor te cubra día tras día. Que se abran los cielos, que se llene tu vida, que la misma presencia del Señor te cubra hoy. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Hemos presentado su programa Cielos Abiertos, en la voz del hermano Jaime Acosta.